Quisiera yo hacer nada más un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viendo desde que empezó esta clase, este curso, desde el origen del hombre, saliendo del huerto, cruzando la puerta del Edén cuando salió derrotado. Ahí vamos los mexicanos, porque nosotros tuvimos junto con Adán y Eva la caída. Toda la raza humana estaba ahí. Y luego de ahí llegaron al arca de Noé, a los tiempos de Noé, y también entramos con Noé en los lomos de aquellos que entraron con Noé. Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus 3 esposas. Ahí estaba toda la raza humana representada, la que actualmente existe. Toda la otra fue eliminada en el diluvio. Y de ahí salieron los mexicanos, de esa arca de Noé. Y luego de ahí, lo que es la Torre de Babel, cuando el hombre quiso hacer su propia torre para llegar al cielo y hacer su propio camino. De ahí también salió toda la raza humana dispersada por todo el mundo, y entre ellos íbamos nosotros, cada uno con el linaje y la carga que traemos. Una vez hice un pequeño recuento de todo el tipo de, podríamos decir, de sangres que tenemos, y algunos tienen sangre africana, el latino, tenemos mucho de sangre musulmana o sangre árabe, otros tenemos sangre romana, sangre griega, céltica, germana, ibérica e indígena de la parte de acá de México. Y es una gran mezcla, somos un gran crisol. Probablemente tengamos más de 7 tipos de diferentes ingredientes en nuestro tipo de sangre, de lo que hemos recogido a lo largo de los siglos. Y cuando nació la nación de México, bueno, pues poco a poquito fueron viniendo, saliendo en la dispersión hasta que llegaron por acá. No tenemos con seguridad información precisa si vinieron de Polinesia o del estrecho de Bering o por Groenlandia o por accidente llegaron acá de alguna otra parte, pero finalmente llegaron los primeros pobladores aquí al territorio mexicano de lo que hoy es México, como dice ahí el apóstol Pablo en Hechos 17, y finalmente florecieron grupos étnicos en diferentes partes del país, diferentes naciones dentro de la nación. Y decía en alguna de las pláticas que tenemos multitud de naciones dentro del país de México. Hay gente que habla otros idiomas totalmente diferentes, ni siquiera son raíces latinas, entonces hablan su propio idioma. Tenemos los mayas, los zapotecos, los tepehuanos, los tarumaras, los solciles, etcétera. Y entonces todas estas naciones, o que les llamamos etnias, pero son en sí naciones adentro de la nación, para cuando ya Europa había recibido el Evangelio y 800 años de influencia musulmana, vienen desde España y llegan a España y se encuentran con una cultura totalmente diferente a la europea, con una corriente ideológica, con unas creencias de idolatría tremendas. Además, Europa traía lo suyo, y de ahí nació la nación. Se fusionaron 2 culturas, la española con la indígena, y de ahí las ideologías o las creencias religiosas se fusionaron. Hubo una sinérgesis que decía, aparte de un sincretismo. Un sincretismo es fusión de ideologías, pero una sinérgesis es una explosión de fuerzas sumadas que traen un producto mucho más fuerte. Y entonces la suma de estas ideologías y creencias trajo algo mucho más fuerte, que es la actual característica de nuestra cultura y creencia que hay en México. La religión que tenemos, las tradiciones, la superstición, la idolatría, todo lo que tiene la nación es la suma de lo que se sumó de aquello que vino de Europa con lo que aquí existía. Y después de los 300 años de ocupación española, en cuanto a su conquista y su establecerse aquí en medio de nosotros, bloqueando la llegada de la Biblia, que ya estaba traduciéndose en Europa en el siglo XVI, España aporta el idioma español que nosotros tenemos, que mucho de nuestro lenguaje tiene más de 6,000 palabras árabes que usamos en nuestro diario conversar. No nos damos cuenta, pero por los 800 años de influencia musulmana hablamos árabe sin darnos cuenta que hablamos árabe de alguna manera. Y esos 300 años de influencia española dejó algo aquí en nuestra cultura, y al mismo tiempo sucedieron acontecimientos en Europa, la caída de los reyes en Francia, el establecimiento de Napoleón, y luego la revolución, guerra de Estados Unidos con liberación contra Inglaterra, y finalmente la declaración de independencia americana, la
llegada de protestantes al norte en Estados Unidos, muy diferente a la llegada de católicos aquí en México, polarizó mucho las formas en que los dos países fueron creciendo, porque uno traía una influencia bíblica y el otro traía una influencia religiosa, muy diferentes. Y por lo mismo esas influencias finalmente trajeron lo que tenemos hoy en día. La nación del norte ha ido dejando la influencia bíblica, la ha ido desechando, y curiosamente nuestra nación la ha ido abrazando. Eso es lo más misterioso del asunto. Ahora termina, hablábamos del grito de independencia del cura Hidalgo, donde él de alguna manera estaba buscando el antiguo rey que estaba ocupando España, pero que Napoleón había tumbado. Él quería la restitución de ese rey. Y bueno, finalmente aquí en México hubo una controversia y finalmente se optó por una separación total de España y de la España que estaba ocupada por Francia. Y quedó México independiente. Después de muchos años de turbulencia y de incertidumbres, se fueron definiendo los poderes hasta que finalmente llegamos a hablar de los tiempos de Santa Anna, cuando él entra en el poder y luego vienen por descuido y porque no había todo el orden que hubiera querido tener la nación, una nación estable, pues vinieron los vecinos del norte poco a poco tomando territorios que estaban descuidados, desatendidos, y poco a poco fueron ocupándose, hasta que finalmente Santa Anna quiso reclamarlos a la fuerza, y las fuerzas del norte, que los Estados Unidos tenían mayor poderío militar y mayor manera de poderlo confrontar, vencieron a México y finalmente negoció Santa Anna con la venta de esos territorios, y de esa manera se perdió casi más de la mitad del territorio nacional por los años de 1947 en adelante. Después viene Juárez. Cuando viene ya la invasión francesa es por razones de que México estaba endeudado. México debía dinero a España, debía dinero a Inglaterra y debía dinero a Francia. Y pues por esa razón vinieron ellos a reclamar, y México no tenía cómo pagar y no iba a poder pagar. Y entonces Inglaterra y España desistieron de la deuda, pero Francia insistió en que se le pagara, y si no pagaba, mandó tropas para invadir. Y en esa intención, México estaba apenas despertando, porque iba llegando, hablando espiritualmente, la Biblia en sus primeras traducciones al español. Ya teníamos para 1590 la primera traducción al español, pero había sido prohibida la lectura de la Biblia. Pero en el gobierno de Juárez, él abrió mucho la puerta a que se pudiera debilitar el sistema religioso que tenía la nación en aquel entonces, quitándole propiedades, y abrió mucho la puerta a que entraran otras corrientes, y para esos tiempos empezaron a llegar ahora sí la palabra de Dios a través de algunos misioneros y grupos misioneros que llegaron de Estados Unidos y de Europa y trajeron por primera vez el mensaje de la palabra de Dios, ya por decir así, de una manera evangélica, clara, sin ningún tapujo y sin ninguna añadidura de costumbres y demás tradiciones humanas. Juárez triunfa después de las guerras contra Francia, y finalmente queda Juárez, pero se descubre que Juárez es un masón, que había aceptado la enseñanza masónica, que viene siendo una doctrina que no es del Señor, es una doctrina totalmente de tinieblas, pero lamentablemente por ignorancia mucha gente la abrazó, aún evangélicos o protestantes abrazaron esa, pensando que no tenía ningún problema ser masón al mismo tiempo que ser evangélico o protestante, y lo hacían, no había discernimiento. Entonces esa mezcla se presentó mucho en muchas ciudades, en muchas partes de la política mexicana, y quedó como un membrete, como un sello en el gobierno, y de Juárez en adelante empieza a aparecer cada vez gobernantes con esa tonalidad masónica. Entre ellos estaba Porfirio Díaz, que duró 30 años, y para el siglo XX aparece ahora Madero, que viene siendo una persona que no era masón, pero sí practicó espiritismo. Entonces espiritualmente estamos hablando de personas que estaban en un zoológico espiritual, ¿de acuerdo? O sea, cada quien creía en Dios a su manera. Y para la etapa donde muere Juárez, y fue aquí donde terminé yo la semana pasada, quiero abrir un espacio para
algo que me reveló el Señor y quiero compartirlo. Para cuando Juárez deja el gobierno, ya muere él, y entra Porfirio Díaz, por 30 años, la pobreza, decíamos en la clase pasada, se acrecentó de tal manera que un grupo muy reducido tenía el poder y tenía las riquezas, y había una gran masa de gente que estaba viviendo una pobreza extrema. Había ignorancia, analfabetismo, había injusticia, había caciques, había explotación, era un desastre. Y el producto de esa revolución, por ejemplo, un Francisco Villa, reacciona ante una herida porque una hermana había sido violada por el cacique del pueblo, del rancho en el cual él pertenecía. Y hay una larga historia de eso, no me quiero meter ahí, pero nomás para que te des cuenta los resultados de las heridas que se ocasionaron en aquel entonces, produjo gente que buscó la venganza de alguna manera, su propia justicia, y es el fruto de ese tipo de heridas que por esos sistemas sociales injustos trajeron como consecuencia una revolución sobre la nación. La nación no tuvo una revolución general, sino una revolución en paquetes. Por un lado estaba Pablo González, por otro lado estaba Zapata, por otro lado estaba Villa. Entonces estamos hablando de gente que estaba despertando ante un dolor y buscaban una causa, un cambio. Y para cuando ya Madero ha sido muerto por el Victoriano Huerta y queda Huerta como gobernante y luego empieza una lucha de parte de Obregón y lo tumban a él, todos los caudillos mexicanos de la revolución murieron de una manera violenta. Murió Madero de una manera violenta, murió Villa, Zapata, murió Venustiano Carranza y el mismo Obregón. Todos murieron de una manera violenta. Tenemos una historia muy tortuosa, muy turbulenta. Y esto es algo espiritual. Atrás de eso hay algo espiritual. Tendremos que entenderlo así porque algo pasó. Pero lo que quería compartirles esta noche de lo que despertó en mí algo así muy interesante, y esto lo encuentro en el libro de Jueces capítulo 6. En el libro de Jueces capítulo 6, versículo 1, dice esto, y ustedes ya saben la historia, pero quiero hacer una alineación de esta historia con la historia de México. Versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián resulta ser una de las tribus más dañinas que afligió a Israel por mucho tiempo, en muchas épocas. Y 7 años es un periodo, podríamos hablar de 7 años numéricamente, pero 7 años también habla de un tiempo perfecto. Por 7 años, es decir, hasta que el tiempo era perfecto, los entregó a los madianitas, a un tiempo perfecto, a un tiempo de aflicción. Ahora, este es el punto donde quiero llegar. En 1904, en la calle Azusa de Los Ángeles, California, un negrito tuerto, egresado de un seminario bíblico del sur de los Estados Unidos, se fue a esa ciudad de misionero y abrió era un tipo de barraca, si quieres llamarle, o un tipo de establo, donde su púlpito, una cosa así como la que tenemos de acrílico como esta, pero era más bien, era una paca de paja, donde ponía su Biblia y empezaba a enseñarle al barrio donde él fue el asignado misionero para esa región. Y ahí empezó a predicar la palabra, en la calle Azusa. Ese negrito, William Seymour, empezó a predicar el evangelio y por destino de Dios, por su puro beneplácito, derramó el Espíritu Santo. Y no voy a decirlo por primera vez, porque no fue por primera vez, pero sí voy a decir que de una manera fresca y de una manera muy libro de los Hechos, muy parecido al libro de los Hechos, visitó, de lo que tenemos registrado, porque sabemos que el Espíritu Santo visitó a Juan Wesley y a Carlos Wesley y a otros, a John Knox y a otros de ellos, los visitó el Espíritu Santo en otras épocas, en otros siglos, en otro tiempo. No dudamos que Charles Spurgeon tenía el Espíritu Santo y no dudamos que Moody tenía el Espíritu Santo, no lo dudamos ni un tantito. Pero sí es cierto que cuando cayó en la calle Azusa en 1904, el Espíritu Santo en esa región
había latinos, había mexicanos. Y el Espíritu de Dios, cuando cayó en esa casa, fue tan poderosa la manifestación que se llenaron del Espíritu Santo y empezaron a orar en lenguas, y había una revelación de la palabra tan rica, tan poderosa, que empezó a correr la voz por todo el pueblo de Los Ángeles. Y luego corrió la voz en todo el estado de California. Y luego corrió por otras partes de los Estados Unidos. Y finalmente venían gente de todas partes, aún de Europa, para ver qué estaba pasando en la calle Azusa. Y cuando entraba la gente, daba testimonio de que era algo totalmente auténtico. El Espíritu Santo se estaba manifestando de una manera gloriosa. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la historia de México, con la historia espiritual de México? Déjame decirte algo. Tiene que ver con la historia espiritual del mundo, porque de ahí nace el movimiento pentecostal o pentecostés que afectó a las naciones y fue como el anticipo de una advertencia celestial anunciando lo que venía sobre el mundo. En los tiempos de la Guerra Civil Americana, Charles Finney tuvo una visitación del Espíritu Santo donde la gente se entregaba por miles a Cristo, y eso fue años antes de la Guerra Civil Americana. Eso fue antes de la Guerra de Intervención Francesa en México. O sea, estas visitaciones son como presagios o anuncios previos de aquellas cosas que van a atormentar a la nación o van a afligir a las naciones. Porque en 1909 empieza una turbulencia en México. Empieza la revolución en México. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial en Europa. En 1900, déjame ver si no me equivoco, pero estoy hablando de 1915, la guerra bolchevique en Rusia, donde miles murieron. La Revolución Mexicana dejó como 1 millón de muertos en 9 años. De 1909 a 1910 a 19 al 20, por ahí más o menos, 1 millón de mexicanos ya habían muerto. Había venido en ese tiempo también la peste de la gripe que afligió Europa, empezando en España, y se llevó de encuentro, no estamos muy seguros, no tengo el dato seguro, lo tendría que verificar, pero estamos hablando de cerca de tal vez 10 millones de personas murieron por esa peste que hubo en Europa, la gripe de la influenza que pegó en aquel entonces. Este visitar del Espíritu Santo en 1904 en la calle Azusa fue como un anticipo, como un preparar. Los profetas empezaron a anunciar y a decir cosas. Sin duda, algunos mexicanos recibieron el toque del Espíritu Santo. Esos son los grandes héroes de la fe anónimos, que nunca sabremos, que fueron tocados allá y que tenían familiares acá y que cruzaban la frontera para decir lo que les había pasado a ellos. Te lo voy a poner al revés. Cuando nosotros recibimos a Cristo en Puebla, Dios puso en nuestro corazón irnos a traer el evangelio a nuestros papás y hermanos en Monterrey. Viajamos desde allá hasta Monterrey y les compartimos y recibieron al Señor. Familiares, tíos, papás, hermanos, primos, se entregaron a Cristo. Y no terminó ahí. Dios nos llevó a cruzar la frontera e irnos hasta San Antonio, Texas, donde estaba mi abuelo y donde estaban mis tíos y mis primos. Y los fuimos a buscar a ellos y les compartimos a ellos el evangelio. Porque Dios había caído su Espíritu Santo en la ciudad de Puebla, en una de las visitaciones que tuvimos. Se encendió nuestro corazón, fuimos alcanzados y la explosión fue tan grande que Dios nos lanzó hasta cruzar el río y llevar el mensaje hasta allá. Te lo voy a decir al revés volteado. En 1904 pasó al revés. Cayó allá y de allá se vino para acá. Ahora tú dirás, pero acá no hubo movimientos, acá no se supo nada. Eso es lo que tú crees, porque no tenemos registros. ¿A poco tú sabías eso de mis abuelos o de mis tíos? No sabías nada, no sabíamos nada hasta que yo se los estoy diciendo ahorita. Pero así pasó allá, cuando cayó el Espíritu Santo en la calle Azusa, de los mexicanos, de los
mojados o braseros o como quieras llamarle tú, Dios de alguna manera había hecho también una participación donde llegó algo de eso hasta nuestras tierras. Mucha de la semilla que empezó a venirse, empezó a llegar a las fronteras. Grupos que tenemos aquí, por ejemplo la escuela Lawrence, que acaba de cumplir o cumplió hace un tiempo 100 años, ¿verdad? Esos venían de misioneros que venían de Estados Unidos. Pero esos movimientos fueron inspirados por un mover del Espíritu Santo y llegaron hasta estas tierras. La iglesia metodista, llegaron hasta Torreón, estaban en Torreón. Sergio Treviño me platica historias cuando el abuelo de él lo iban a matar los villistas y ellos hablaron con él y según lo que me platica parece que presentó una petición de perdón a Villa para que no le quitara la vida y hablándole de que eran cristianos y los dejó ir y se vinieron a Monterrey y ellos fueron los que construyeron la iglesia metodista La Trinidad, de los primeros que construyeron ese edificio. Entonces estamos hablando de muchas cosas que se nos han escapado porque han estado enfrente de nosotros otro tipo de datos, otro tipo de información. Pero Dios entregó a los judíos porque habían hecho lo malo por 7 años, es decir, un tiempo perfecto de prueba. Y llegó, dice aquí, la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Imagínate, o sea, era una vida de vivir en cuevas, era una vida de miseria. Todo lo que hacían, vivían en una miseria, habiendo vivido de alguna manera a lo que Dios quería. Su condición económica era cero, su condición social era cero, su educación era cero, su alfabetismo cero, su seguridad social cero. Estaban en la lona y estaban invadidos. ¿Qué más dice? Versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían en sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. Así estaba la nación, devastada. Y yo quiero que lo veas desde una manera espiritual. Estaba devastada espiritualmente, estaba enredada en idolatría, estaba enredada en espiritismo, estaba enredada en masonería, estaba enredada en mentira y media, y la nación estaba atorada. Y estaba estos reventarse, estos despertares de revoluciones y demás, eran solo los gritos de un deseo de salir de esas cadenas, pero lo que estaban tratando de hacer era, como me venía ahorita una escritura mientras estábamos orando, que la mujer antes de dar a luz padece grandes tormentos, grandes dolores de parto, ¿sí? Y es un dolor y es un grito porque está por dar a luz, pero al final deja de llorar y deja de gritar porque ha dado a luz un varón. Estos movimientos produjeron algo, un despertar espiritual mundial. Acuérdense una cosa, lo que nos está pasando, lo que nos pasó a México, no fue algo aislado, es algo que afecta mundialmente, tiene una conexión dentro de la agenda de Dios y tiene un propósito mundial, Y esos efectos nos llegaron a nosotros. Para cuando ya había muerto Obregón, había pensado en un joven de aquel entonces que se llamaba José Vasconcelos como futuro presidente. Finalmente José Vasconcelos no quedó y quedó otra persona, pero José Vasconcelos se convirtió en un personaje, en un titán de la educación de México. Fue uno de los precursores que entendió que México necesitaba una plataforma de educación. Necesitaba entrar a la preparación intelectual, necesitaba la gente aprender a leer y a escribir. Y entonces él buscó la manera de mejorar el nivel educativo de la nación. Y él tenía una frase, y es una frase muy particular, y te la voy a decir a ver si la entiendes. Pero él decía esto: por mi raza hablará el Espíritu. Fíjate lo que dijo: por mi raza hablará el Espíritu. Yo creo que ni él sabía lo que estaba diciendo. Ni él sabía lo que estaba diciendo. Por mi raza hablará el Espíritu. Te voy a cambiar un poquito el canal, te voy a llevar a Japón. En Japón, en el siglo XIX, llegó un americano misionero. Estaba prohibido llevar la Biblia, pero para el tiempo de Meiji, en el siglo XIX, se abrió
Y fue el que abrió Japón, abrió las puertas a que viniera el occidente. Por eso creció Japón muy rápido, porque abrió las puertas a Europa y Estados Unidos. Y cuando llegó este misionero, llega a Sapporo, y Sapporo era un rancho, era un terreno baldío, así. Era una ciudad chiquitita, no había nada. Le decían la ciudad pionera. Los que querían ir allá decían, ya se salió de Japón. Y cuando se venían de Hokkaido a Tokio, decían, oye, voy a Japón, no se te ofrece nada. O sea, así para ellos era como irse a otro mundo al irse a Hokkaido. Pero llegó este hombre, este americano, y pone una universidad. Y cuando puso la universidad, una de sus condiciones fue que quería enseñarles la Biblia. Yo casé una pareja en el edificio donde ese hombre tenía sus reuniones de hogar enseñando la Biblia. Hoy es un monumento. Y él, como José Vasconcelos, dijo una frase y dijo esto, dijo en inglés, boys, be courageous for Jesus. O sea, jóvenes, sean valientes para Jesús. Y abrazó la cultura japonesa esa frase. ¿Y sabes lo que hicieron? Dijeron, está muy buena la frase, pero vamos a quitar la palabra Jesús. Y es fecha que dicen, boys, be courageous. O sea, jóvenes, sean valientes, nada más. Pero no, ya le quitaron para Jesús. Pero ellos mismos, la misma tradición japonesa dice, nosotros le quitamos para Jesús porque pues, no es muy de nuestra cultura. Aunque ese hombre dijo eso, pero ¿sabes quién trazó la ciudad? Fue él. ¿Sabes quién inspiró la educación allá? Fue él. ¿Sabes quién le cambió el curso de la historia, por lo menos esa isla? Fue él. Ese hombre hizo eso. Y hay muy poca información de eso. Lo mismo sucede en México. Cuando José Vasconcelos dijo, por mi raza hablará el Espíritu, este hombre era un buscador. Cuando uno lee sus libros, hay un libro de él que se llama En el crepúsculo de mi vida. Es casi su obra monumental, su obra final, por decir, no es monumental, es la obra final de él, es casi el final, el documento final que él escribe. Está hablando de su anhelo de ver a la nación voltear a Dios. Él sabía que era necesario que hubiera una plataforma moral en la nación. Y luchó contra un sistema que no lo quería entender, no lo quiso. Apareció calles, persiguió a la iglesia, a los católicos, los famosos cristeros. A mí me tocó ministrar a un general que peleó, un coronel que peleó en la guerra de los cristeros y él era del ejército y a él le tocaba ejecutar a los cristeros. Y cuando estaba en su lecho de muerte, este hombre me decía, yo no tengo perdón de Dios, me suplicaban que yo les perdonara la vida y yo los ejecuté, así es que yo no tengo perdón de Dios. Y se estaba muriendo ese hombre, le quitaron una pierna y fui a visitarlo, le dije, mire coronel, usted puede entregarse a Cristo, arrepiéntase. Dijo, no tengo perdón de Dios, yo los ejecutaba, yo los vi cuando estaban suplicándome que no los matara. Y yo los ejecuté. ¿Cómo va a perdonarme? Dios, no merezco entrar al cielo, me voy a ir al infierno por lo que yo hice. Dije, coronel, usted puede entregarse a Cristo ahorita y se puede salvar. Dios tiene misericordia aún para usted si se arrepiente. Y total, se estuvo ahí. La siguiente semana estuvimos hasta la siguiente, le cortaron la otra pierna. Ya estaba al borde de la muerte ese hombre. Y el día en que ya estaba por morir, antes de morir, otra vez el Señor me dijo, ve a verlo. Total, lo volví a ver, fui a entrar a su casa. Dije, coronel, está todavía a tiempo, coronel. Dije, es que yo los ejecuté. Le dije, por eso, usted y yo ejecutamos a Jesús, tuvimos mucho que ver con su muerte. Y Él nos perdonó. Así es que usted recibió a Cristo y lo recibió. Y esa noche murió. Estamos hablando de historia de México, pero espiritual también. Lo que pasó en la parte del Bajío, allá en la zona de los Altos, en Jalisco, todo el movimiento cristero después de Obregón, cuando lo mató, un católico lo mató a él porque él veía cómo la iglesia tenía un control tremendo y quería tener una posición dentro del gobierno. Y él no quiso. Y entonces mandaron a uno que lo ejecutó y lo ejecutaron. Y de ahí se destapó una persecución contra la iglesia católica que llegó hasta México, hasta aquí a Monterrey. Los abuelos de Adriana se tenían que esconder porque había una persecución, todo lo que fuera iglesia católica era persecución. Entonces se polarizaron dos extremos como los bolcheviques contra la iglesia ortodoxa y los comunistas. Aquí pasó lo mismo. Los cristeros por un lado, radicales religiosos, que muchos ni sabían que estaban peleando, y por el otro lado, un sistema socialista inspirado que venía de por allá, por Rusia. Para 1940 aparece el primer presidente, ahora sí,
civil, que no era general. Porque tuvimos el general Calles y el general Cárdenas y el general Ávila Camacho y unos, generalismos. Era militar nuestro sistema, porque era punta de garrote para controlar a la nación. El sistema estaba bajo una opresión, lo que está diciendo la Escritura. Todo lo que hacía la nación estaba totalmente bajo una maldición. Mucha gente sufriendo y mucho era por una ceguera espiritual, un alejamiento del corazón de Dios cuando apenas estaba creciendo el sistema cristiano, evangélico, dentro de la nación de México. Estaba creciendo poco a poco, se estaban abriendo brecha en diferentes lugares. Grandes lugares como Chiapas o Tabasco o Campeche son de los lugares hoy en día donde mayor cantidad de cristianos hay. Pero pregúntate cuál es la historia de ellos, cuándo empezaron ellos, en qué siglo, en qué año empezaron estos grupos allá, por qué proliferó tanto, por qué se dio tan fácilmente en esas regiones. Y se van a dar cuenta de los planes que Dios tenía ahí. Entonces, cuando leemos la historia de Gedeón, yo quiero llevarte al punto donde Gedeón es visitado por Dios y le dice a Gedeón una misión que él tenía. Y Gedeón tiene que tomar una decisión. Y su primera decisión que tenía que tomar, versículo 28, dice ahí, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron. Bueno, déjame llevarte un poquito antes, para que no haya ningún problema. Versículo 25. Después aconteció que la misma noche le dijo el Señor, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Gedeón estaba en un sistema rodeado, aun cuando sus raíces eran cristianas, judías, vamos a decirlo así, en el contexto en el que estamos leyendo, por costumbre y por influencia, el papá había aceptado tener ahora un Baal en su casa y una acera, una diosa, reina de los cielos en su casa. Siendo judíos, se había abierto la puerta a recibir eso. Muchos de los judíos que huyeron de Toledo o de España por la Inquisición, al llegar acá se catolizaron y en sus casas dejaron la práctica de leer el Torá y de celebrar el Shabbat y la circuncisión y no comer carne de cerdo por la presión social, al punto donde por eso fueron dejando esas cosas hasta que finalmente abrieron la puerta para tener un Baal y una acera en su casa. Eso le pasó a muchísima gente. Y muchos de nosotros estamos ahora entremezclados y no sabemos de dónde venimos, ni quiénes somos, ni qué hacemos. Pero cuando el Espíritu Santo nos identifica como suyos, lo hizo con Gedeón, lo identificó como suyo. Y lo sacó de en medio de un sistema religioso y de una, vamos a decir, de una maldición. En medio de eso, Dios metió la mano para sacar a Gedeón y le dijo, Gedeón, te voy a sacar de tu tradición, de tu historia, de tus padres, lo que tú creías que estaba bien que hacían tus papás, te voy a mostrar que no era así. Ahora te voy a mostrar algo nuevo. Ese es solo el mover del Espíritu Santo. Solo Dios hace ese tipo de maniobras. Tú tal vez no sabes por qué te escogió a ti o por qué llegó Dios a tu vida, pero te podré decir una cosa, Dios te tiene bien identificado. Y aún tengo mucho pueblo en esta ciudad, así dice el Señor. Aún hay muchos que están ahí esperando el día de su visitación. Por eso proveyó esa visitación en Azusa. El derramar del Espíritu Santo levantó profetas, apóstoles, cosas que no había antes. Se empezaron a levantar los profetas, se empezaron a levantar los que oraban en lengua, se empezaron a levantar los que tenían revelación de la palabra, se empezaron a levantar de una manera tan poderosa que empezaron a correr por todas partes y por todo el mundo. De hecho, el movimiento pentecostal de acá y Azusa llegó hasta Japón para los años de 1910, 1915. Ya había visitaciones pentecostales en Japón. Y ustedes no sabían eso, ¿verdad? Increíble. Así explotó la bomba y alcanzó muchos lugares del mundo. Entonces, en el tiempo de Gedeón, tuvo que tomar una decisión de derribar el altar que estaba en su casa. ¿Cuántos de ustedes, yo no sé ustedes, pero en el caso mío, cuando el Espíritu Santo llegó a mi vida, siendo mexicano con una cultura y años de una tradición tan fuerte, de repente viene el Espíritu Santo y me identifica y me dice, ahora te toca a ti, deshazte de lo que tienes ahí en tu casa. Deshazte de los altares de tus padres. Y ese es un cambio radical. Y lo dice,
corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica un altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco en el lugar conveniente, y toma el segundo toro y sacrifícalo en el holocausto de madera de la madera de la imagen de acera cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, y temiendo haberlo hecho en el día, por la noche, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. O sea, él sabía lo que significaría romper con las tradiciones de sus antepasados. Nosotros para 1940 estamos hablando de una inercia, olvídate de los 40, todavía entrados ahorita en estos tiempos, estamos viendo un tiempo de gloria todavía, pero en los 80, algunos son de la generación de los 80 en cuanto llegó el Espíritu Santo, yo no sé cuántos sean de esa generación, pero cuando llegó el Espíritu Santo en los 80 o en los 90, estábamos apenas rompiendo con los altares de Baal y de Acera. Apenas está pasando eso. En muchas casas, en muchos hogares, mucha gente está llegando a descubrir eso. Todavía lo estamos viviendo, donde entramos en casas y vemos esas cosas y decimos, híjole, estamos como en la casa de Gedeón, ¿verdad? Y tú no les puedes tumbar esos altares, no te toca a ti. Dios se los tiene que revelar a ellos, se los va a revelar a través de la palabra, como se lo hizo Gedeón, se lo habló a él. Nadie se lo dijo más que Dios se lo dijo a él, se lo reveló. Y cuando Gedeón lo hizo, mira lo que le pasó. Se le levantó una contraofensiva, se levantó una oposición. ¿Sabías tú que Anthony Quinn, sabes quién es Anthony Quinn? Algunos no sé ni si quién es Anthony Quinn. O sea, pues son de otra generación. Y estoy hablando de, como decir, desde el gordo y el flaco. ¿Quién es el gordo y el flaco? O sea, pues no sé quién es el gordo y el flaco, ¿verdad? Pero, digo, no estamos tan viejos. Pero ¿sabías tú que Anthony Quinn, bracero, ojo, de Chihuahua, nacido en Chihuahua, se fueron sus papás, se lo llevaron de niño a Estados Unidos. Y en Los Ángeles, él tuvo un encuentro personal con Cristo y él era un predicador en las calles y un evangelista. Anthony Quinn, ese hombre, el de Sorba el Griego y todas esas películas que hizo. Bueno, ese hombre que después agarró monte, se alejó del Señor. Pero hubo un tiempo donde con esta McPherson, el movimiento cuadrangular, esa mujer lo tocó el Espíritu Santo en nuestras predicaciones y él se convierte, mexicano se convierte y él se convierte en predicador en las plazas de Los Ángeles, de San Francisco y de Chihuahua, evangelizando a mexicanos y braceros allá por los años 30 y 40. Nomás para ponerte un ejemplo de lo que desconocemos nosotros como mexicanos, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de personas. Nomás esa es una de las muestras de lo que Dios está haciendo y estaba haciendo en su tiempo. Estoy hablando todavía de la época post-revolución, de lo que hizo Dios. Te quedas con la boca abierta. ¿Cómo Dios usó ¿Dios usó a esos para hacer eso? Sí, Dios usó a esos para hacer eso. Entonces, te das cuenta cómo el Espíritu Santo tumbó a altares a través de su presencia en la vida de muchos. Y empezaron a suceder eso. La gente decía, oye, esto no es de Dios. Yo no sabía, esto está mal, hay que quitarlo, hay que tirarlo. Y de repente empieza a haber un mover. Y Satanás está enterándose de cómo se está avanzando, cómo está la iglesia avanzando. Y pone todo lo posible para frenar. No puedes leer la Biblia en la escuela, no puedes evangelizar, no puedes hablar de esto, limitaciones de mucho tipo. Y si, me acuerdo, mi mamá me decía, mijito, pero si te metes en esa cosa, ¿cómo se van a casar tus hijos? Ya no vas a salir en la social. El día que te cases no vas a salir en la social. Para ella la preocupación era que no ibas a salir en la social. Imagínate mi mamá. Le voy a mandar una copia del cassette para que se acuerde, o del CD para que se acuerde. Pero para ella su preocupación era, no vas a estar en la social, ¿qué dirá la gente? Estaba bajo un sistema de la opresión que traíamos cargando desde Toledo, desde la persecución de judíos, desde allá. El temor de que nadie supiera quiénes somos y en qué creemos y por qué creemos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, pues aquí Gedeón fue medio tibiezón porque lo hizo de noche y muy sabiamente, pero con mucho temor porque sabía las consecuencias de un cambio, pero lo hizo. Y hubo un movimiento cristiano en Hidalgo por los años 40. Te puedo enseñar una fotografía cuando vinieron Freda Lindsay y Gordon Lindsay, los fundadores de Cristo para las Naciones aquí en Monterrey. ¿No lo crees? Miles de regiomontanos reunidos en un espacio abierto. Óyeme, miles, yo creo que fácil eran 3,000, tal vez no sé cuántos, pero 3,000 a 5,000. Nos maravillamos por la famosa
reunión de oración que hubo? Pues te enseño una foto cuando ellos vinieron en los 40 y predicaron el evangelio en Montemorelos, en Linares, aquí en Monterrey. Juntaron miles y están llenos y oyeron el evangelio y se entregaron a Cristo cuando vinieron ellos por primera vez, antes de que fundaran Cristo para las Naciones. Ellos estaban con un sistema, un programa que se llamaba La Voz de la Sanidad, The Voice of Healing. Ellos venían con un movimiento tremendo de orar por enfermos y se sanaba. Y se juntó multitudes. Estoy hablando de los 40. Y eso lo desconocemos nosotros, que ya estaba sembrada esta tierra por esas fechas. Cuando yo entré a Pachuca a llevar el evangelio, y yo estaba ahí muy, no hombre, obviamente la gente venía y decía, oye, ¿qué unción traigo? Y el Espíritu Santo un día me dijo, tú te estás metiendo en labores que otros sembraron. Tú nomás eres un piscador. Eso es todo lo que eres tú. No viniste a sembrar, viniste a piscar. Y yo les pago igual al que sembró como al que pisca. Yo creía que traía el manto de que, no, mira que de gente, qué bárbaro, no, trae un manto tremendo, gloria a Dios, aleluya. Aquí está el Benijín mexicano. No, el Señor me dijo, te voy a llevar con un viejito que se llama Wayne Myers que te platique. Y Wayne Myers me platica de otros viejitos que llegaron ahí y dieron su vida por llevar el evangelio en esa región de Hidalgo. Y cómo la tierra de Hidalgo está empapada de sangre de mártires cuyos nombres desconocemos, que dieron su vida tiempo atrás, en los años 20 y en los años 30 y en los años 40. Cuando ya el sistema de la revolución había desaparecido, ya estaba abierta la grieta para la semilla. Ya estaban llegando los misioneros de otras partes del mundo. Ya estaban llegando mexicanos evangelizados de la calle Azusa. Estaban llegando acá. Pero eso lo desconocemos, mi amado. Tú y yo no tenemos la información escrita. No la tenemos. ¿Sabes quién la tiene? Nuestro Padre. Para los 40 se acabó el sistema de generalismos. Se acabó la revolución, por decir, el sistema revolucionario. Los caudillos acabaron. Y luego ya vino un periodo de una cierta tranquilidad. Y viene y aparece Miguel Alemán, y es el primer presidente civil que tenemos y que da más apertura a la nación y le da un poco más de espacio. Y empieza a entrar ahora sí más corriente de evangelio. Y nomás te hablé de los Lindsay que llegaron en los 40. ¿Quién sabe qué otros ministerios llegaron? Cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, como ya no podían ir a otras partes, empezaron los movimientos cristianos a voltear hacia Sudamérica. Y se vinieron para acá, le pegaron a Perú, Ecuador, Argentina, toda esa zona donde estaba Perón, empezó a llevar el evangelio para allá, por los 50. Entonces estamos hablando de que Dios no está quieto ni está esperándonos a nosotros. Él se está moviendo de una manera gloriosa. Y esto fue lo que le pasó a Gedeón. Termino con esto, ¿no? Para que veas algo. Para cuando ya tomó la decisión, versículo 28, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscaron e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderán vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquí el papá le cayó el 20. Está cuidando al hijo, pero está diciendo, oye, espérame. ¿No le pasó nada a mi hijo Gedeón? Le pegó y lo tumbó y no pasó nada. Como que el hijo, escucha, el espíritu de Elías está cayendo. El hijo hace voltear al padre y el padre empieza a voltear al hijo. ¿Sabes qué está pasando? Una nueva generación de mexicanos están naciendo, que están haciendo a los padres voltear a los hijos y los hijos a los padres. Algo está pasando donde estamos volteando los dos. Yo y mi papá volteamos al Dios de los cielos. Yo llevé a mi papá a los pies de Cristo, le compartí, lo bauticé. Fue el espíritu de Elías que hizo voltear los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y no soy el único, Conozco a muchos que lo están haciendo aún al día de hoy. Buscan a sus padres, si aún viven, y van y les comparten y los llevan a Cristo. O hay padres que tienen el encuentro y buscan a los hijos desesperadamente para que los hijos tengan el encuentro con Cristo. Este es el tiempo de Elías, escrito, que haría voltear en esos últimos tiempos los padres a los hijos. Está pasando en el mundo y está pasando aquí. Lo vi en Japón. Yoshihiro llega,
un día a la casa de su abuelita, de su papá y su mamá. Su abuelita enviudó porque los americanos le hundieron en un submarino a su esposo. Él era el almirante del submarino. El abuelo de Yoshihiro, el pastor de ahorita de Sapporo, el abuelo de él era almirante de un submarino en la Segunda Guerra Mundial. Los gringos lo hundieron. La abuelita se quedó amargada, la mamá también y el papá. Todo lo que era extranjero lo aborrecían. Pensaban que todo lo que era cristianismo era americano. Creían que Jesús era de Hollywood. Esa es la mentalidad de muchos japoneses, cegados por el Dios de este siglo. Yoshihiro llega a la casa y él tiene un encuentro con Cristo, bautizado en el Espíritu, y viene el Espíritu Santo y hace voltear el corazón de hijo al padre. Primero llega la mamá y la mamá se entregó en la casa. Y ya que se entrega, ahora vamos por el papá. El papá es el más duro de todos. De alguna manera le han compartido. Un hermano se entregó. Pero después fuimos a ver a la abuela de 88 años de edad. Piénsalo, una japonesa que perdió a su esposo en la Segunda Guerra. Todo lo que huele extranjero o americano no quiere saber nada. Y traen el cassette de que Jesús es americano. Y cuando llega Yoshihiro, y esa noche les estuvimos ahí en su casa, él estaba compartiendo a la abuela y no quería saber nada del Señor. Pero la palabra no volvió vacía, ni la promesa. Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabes lo que pasó? Al día siguiente en la mañana, cuando ya nos íbamos al aeropuerto, aparentemente derrotados, vamos saliendo y vamos bajando la escalera y está el baño de ellos. En Japón es una puerta así como de cristal, así medio de gota, que no se ve para adentro, pero estaba abierta la puerta. Íbamos pasando y volteamos y está la tina llena de agua y está la viejita de 88 años de edad con su yukata, como una kimono, sentada al lado de la pileta. Ellos son muy prácticos, son muy calladitos, no dicen nada, pero te explican todo callados. Está sentado en una pileta, viene para el suelo, y pasa Yoshihiro y pasé yo, y cuando pasamos, la mamá me dice, ¿quiere bautizar? Ya la mamá se había bautizado en otro tiempo. Se quiere bautizar. Entonces le dije, oye, Yoshihiro, ¿se quiere bautizar tu abuela? Dijo, ok, total, se acerca y le dice, abuela, ¿qué está haciendo? Ya se va a bañar. En Japón no se bañan en la mañana, se bañan en la noche. Era de mañana. ¿Qué pasó, abuela? ¿Se quiere bautizar? Dijo, ¿usted quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Quiere hacer la oración ahorita? O sea, ellos nomás, es todo. Cuando no quieren decir mucho. Total, le dije, órale, yo para allá, sobre el muerto las coronas, dije yo. Le compartió, repitió la oración, la viejita lo recibió, se metió a la pileta y me dice, pastor, bautízala. Dije, no, es un honor para ti, bautízala tú, es tu abuela. Esta es tu cosecha, man. Cree en Cristo Jesús tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y la bautizó. Ya la abuelita está con el Señor. El año pasado se murió. Pero ¿sabes qué? Nomás para decirte, la historia espiritual de México está apenas floreciendo y Dios ha estado trabajando en la nación. Cuando tú dormías, Él estaba trabajando. El papá le dijo, pues defiéndase los dioses de estos si tiene tanta defensa, y no pudieron hacer nada. Finalmente, dice aquí, aquel día, versículo 32, a Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Le cambiaron de nombre y a nosotros también nos han cambiado en el nombre. Nos dicen aleluyas, pandereteros, nos dicen mil cosas. O sea, ¿quién sabe qué nos dice? Los salta para atrás y los hermanitos y nos dicen mil, que nos ponen el apodo porque así fueron cuando los primeros creyentes cristianos, o sea, en formas socarrona, burlona. ¿Te han cambiado de nombre? Estás en el tiempo histórico espiritual de México. No te detengas, vamos por buen camino. Y finalmente dice aquí que versículo 34, versículo 33, y todos los madianitas y amalecitas y los de Oriente se juntaron a una. Es decir, se va a complicar la cosa. ¿Sabes qué, mi amado? Se está poniendo la cosa color de hormiga. Los amalecitas y los madianitas se juntaron. Ahora andaban por cada quien por su lado. Ahora se juntaron. ¿Por qué se juntarían? Porque están viendo que viene algo muy tremendo. ¿Por qué se está poniendo la cosa color hormiga ahorita en la nación? Te diré una cosa. Porque espiritualmente hablando hay un despertar. Algo glorioso está por nacer. Algo glorioso está por nacer. Toda esta situación tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la visitación del Espíritu, tiene que ver con la manifestación de los dones del Espíritu,
tiene que ver con la expansión del reino, tiene que ver con los ministerios que están creciendo. El enemigo lo sabe y está haciendo todo lo que puede para tratar de empanicar y frenar de otra cosa que aparentemente no tiene nada que ver con nosotros, aparentemente, pero sí tiene que ver con nosotros, mucho. Y dice aquí, versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Sabes lo que va a pasar? Ahorita, y todavía no terminamos con la historia espiritual, todavía falta el último capítulo. Vamos a ver la semana que entra. Pero ¿sabes lo que está pasando ahorita? Entonces el Espíritu Santo está cayendo sobre México. Ahora lo estamos oyendo cada vez más. Está cayendo en movimientos carismáticos, está cayendo en las iglesias pentecostales, está cayendo en la iglesia bautista, está cayendo en la iglesia luterana, está cayendo en la iglesia pentecostal, está cayendo en todos, está cayendo el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia toca el cuerno, cuando Gedeón, que es la iglesia, toca el cuerno, ¿sabe lo que es eso? Cuando la iglesia empieza a orar, ¿sabe lo que va a pasar? Se van a empezar a unir las iglesias. Se van a venir solitos, ni tienes que irlos a buscar, solitos se van a dejar venir. Va a haber una unificación como consecuencia de una iglesia llena del Espíritu y que ora. Y va a haber una unidad tan tremenda que esa unidad, después lo veremos la semana que entra, eso es lo que viene para el tiempo espiritual de México. Esta es la historia espiritual. Mi amado, tú y yo estamos en el umbral de uno de los momentos históricos espirituales de esta nación y del mundo más increíbles que te puedas imaginar. Es nuestro tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias esta noche por tu Espíritu Santo que ha venido sobre la nación, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Gracias, Señor, porque estás levantándonos como un pueblo que despierta y deja atrás aquellas cosas que no eran tuyas y se viste de una vestimenta nueva, lavada con la sangre de Cristo, y que ahora en esta época espiritual en la que vivimos, volteamos atrás y vemos toda la carrera de la historia de nuestra nación y nos damos cuenta que, Señor, gracias por el privilegio que tenemos de estar hoy aquí como mexicanos, como un pueblo apartado, como una nación que tú has amado, como has amado a las demás naciones, porque todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones vendrán a ti, te adorarán, también México, Señor. Y nos has llamado, hemos visto cómo has visitado a la nación, cómo utilizaste modos y maneras tan extrañas y tan especiales y a veces hasta escondidas que ni nos dimos cuenta, pero tu gracia y tu misericordia nos ha seguido hasta el día de hoy. Y te damos la gloria a ti, Señor. Señor, llévanos con tu bendición a casa. Y que entendamos todos que somos parte de la historia espiritual de México, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En Cristo Jesús. Amén.